Lanzamiento del patrón 2020-03-16 Anko. Su voz profunda rompió el silencio de la habitación. La idea es obtener información de ellos, no cortarlos a medias hasta que caigan inconscientes. Finesse, como cosas como la sutileza, no se usaban generalmente para describir a Anko o su personalidad, pero ella era miembro, y prominente, en ese momento, de que cortar a las personas adecuadamente era una de sus especialidades. Lo siento. Normalmente esperaría una sonrisa cursi mientras ella se frotaba la parte posterior de la cabeza, pero tampoco sucedió esta vez. Emocionado Anko simplemente no tenía razón. He tenido muchas cosas en mente recientemente. Y Vicky no era fanático de sentimientos, tampoco le importaba especialmente ayudar a las personas, pero como ella era su subordinada y arruinaba algunos de los pocos interrogatorios que habían recibido últimamente, ahora quería cortar esto de raíz. Con un suspiro, abrió al pobre bastardo de la silla especial de Anko y lo pateó sin ceremonias para que aterrizara en un montón junto a él. Volviéndose hacia Anko, señaló la silla y le dio el comando de una sola palabra: siéntate. Como si la situación fuera completamente natural, ella obedeció, hundiéndose en el asiento como si fuera una especie de sillón de felpa en lugar del amor de acero de una silla plegable y una mesa de operaciones. Muy bien, ¿qué está pasando? Mucho. Ella se encogió de hombros. Ni siquiera estoy seguro de cuánto debería decirte, tampoco. Bueno, eso no era exactamente algo que él quisiera escuchar, por supuesto. Su primera suposición fue que tenía que ver con la casa de los lobos. Él sabía muy bien que ella estaba en buena posición con el grupo, pero ¿qué le decía a alguien cuyo trabajo completo se basaba en reunir información que usted tenía información y que estaba reteniendo voluntariamente eso? Tenía suerte de que le gustara, de lo contrario no estaría sentada en esa silla. Bueno, sugirió mientras agarraba una silla de metal y con un giro se sentó a horcajadas cómodamente. ¿Por qué no comienzas con lo que sabes que puedes y podemos trabajar desde allí? Kai. Pensó por un momento, su cara se arrugó, y cuando pensó en algo, pareció volver a su estado habitual. ¿Oh, sí? Entonces, ¿conoces a Naruto, verdad? Al que Inoichi y yo interrogamos hace unos años. ¿Quien comenzó una guerra con los Yamanaka inmediatamente después? Preguntó secamente. Sí, creo que estoy familiarizado con la existencia de Genin Naruto. Sí, él. Bueno, también podrías saber que hemos estado follando bastante regularmente por un tiempo. Y hizo una pausa para darle a Ibiki una mirada curiosa mientras alcanzaba su garganta. Le llevó un segundo darse cuenta de que se estaba ahogando con algo. ¿Tú? ¿Qué? No, él no sabía que los dos estaban compartiendo una cama, y solo esa frase le trajo una multitud de preguntas que ni siquiera sabía si quería que le contestaran. Cosas como ¿por qué estaban compartiendo una cama? ¿Por qué habría sabido él? Y su favorito personal, ¿por qué demonios le estaba diciendo esto? La próxima vez él solo le daría el resto del día para que ella misma se ocupe de sus problemas. La única vez que trata de hacer algo bueno por alguien y lo carga con esta mierda. Tragando la saliva que casi le había quitado la vida, tal vez un destino más placentero, para ser sincero, le hizo una mueca y la impulsó a continuar con más odio a sí misma de lo que jamás había creído posible sentir. No, yo hubiera no sido consciente de ello. Oh, bueno, sí. Hemos estado jodiendo. Mucho. Siempre que pueda ponerle las manos encima, realmente. Por favor, ve al grano, Anko. Acabo de pensar en mi relación con él. Realmente no es nada oficial, ya sabes, no estamos saliendo ni nada, y me sigo preguntando qué somos y qué quiero que seamos. No he estado capaz de averiguar cualquiera. ¿Y por eso has estado arruinando mis interrogatorios? Supongo que no puedo decidir entre amigos de mierda, amantes o tal vez solo amigos con beneficios. Si se casa con alguien, creo que podría querer hacer las cosas más oficiales. Me estoy inclinando hacia la amante. Anko. ¿Sí? Sal de mi cuarto de interrogatorios. Ella hizo un mohín pero se levantó de la silla. Pensé que ibas a escuchar. Lo estaba y lo hice. Estuvo de acuerdo con un asentimiento. Me arrepiento de eso ahora. Fuera. Bien, pero estoy tomando la silla. No, tú no eres. Su puchero se profundizó y cruzó los brazos sobre su pecho como un niño malhumorado. Quiero mi silla. Fuera, Anko. Señaló la puerta y no vuelvas hasta el lunes. Su rostro se iluminó ante eso. ¿Lunes? Ella confirmó. Quiero darte tiempo suficiente para resolver esto. Y Vicky descubrió que la respuesta terminó con un Anko feliz aferrado a su sección media, porque no quiero lidiar con eso. Ella lo miró con el ceño fruncido. Estábamos teniendo un momento, y Vicky. ¿Por qué tuviste que arruinarlo? Porque no quiero tener un momento. Nunca. Oh, sé que eres un gran blando dentro de Ibiki. Fuera.
Su ceño se estremeció por un segundo antes de ser superada con una sonrisa descarada. Enderezándose, plantó un beso rápido en su mejilla asustada y lo soltó para hacer una retirada apresurada. Anko. Adiós, Ibiki. Nos vemos el lunes. Con un gesto, salió corriendo de la sala de interrogatorios dejando a Ibiki furioso. Continuó mirando por la puerta abierta durante varios largos segundos antes de volverse hacia el hombre inconsciente tendido en el piso de concreto con un gruñido. Han pasado años y todavía no tengo la paciencia para lidiar con esa mujer. Tú, sin embargo. Los arrojó de nuevo a la silla de Anko. ¿Con quién puedo lidiar? ¿Quería qué? Ganju inclinó su rostro sin máscara hacia un lado como si de alguna manera mejorara su audición. No lo haría y él lo sabía muy bien, pero cuando estaba bastante seguro de que estaba delirando, pensó que no podía doler exactamente. Después de todo, ¿por qué iba a esperar que Tsukuyomi tuviera una solicitud para su próximo proyecto? Por lo general, Ganju solo hacía lo que le parecía bien, consultaba con Mai para asegurarse de que no iba a arruinar ningún plan, o simplemente recibía órdenes de Mai, como cuando cambió todo el piso a un bosque más oscuro porque Tsukuyomi seguía manchando el alfombras con su sangre, cuando ella quería hacer algo específico. Una solicitud de Tsukuyomi, sin embargo, eso fue especial. Bueno, no de Tsukuyomi, per se. Estaba de humor para una fuente termal el otro día, explicó Katsuri. Me preguntó si había creado uno cuando no estaba mirando y parecía bastante esperanzado. Oh. Bueno, eso lo hizo sentir un poco mal. Aquí estaba creando habitaciones y puertas y demás. Tsukuyomi ya tenía muchas habitaciones, más de las que podía usar. ¿Por qué no se había centrado en cosas que aún no tenía disponibles? Entonces, tuvo que ir a una fuente termal en su lugar. Realmente no sabía qué preguntar, pero aparentemente tampoco era eso cuando un sonrojo se deslizó por la cara de Katsuri. Él no creía haberla visto nunca, ni siquiera un poco aturdida por nada de lo que alguno de los lobos hubiera hecho alguna vez, por lo que el hecho de que una pequeña pregunta pudiera provocar tal respuesta fue sorprendente. No te preocupes por eso. Tsukuyomi-sama fue atendida. Ella rechazó su pregunta apresuradamente. No es importante en este momento, lo importante es si puedes o no conseguir uno instalado para él. Preferiblemente cerca de sus cámaras. Ganju se acarició la barbilla pensativo por un segundo, mirando al aire. Nunca he hecho uno de esos, sinceramente, y soy realmente mejor rompiendo que construyendo. Continuó meditándolo por unos segundos más, pero si es por Tsukuyomi-sama, la mano acariciando su barbilla se convirtió en un pulgar hacia arriba, mientras le lanzaba una sonrisa de confianza. Lo haré lo mejor que pueda. Supongo que eso es todo lo que realmente puedo esperar, ¿no? Ganju se encogió de hombros. No soy arquitecto, ni constructor, demonios, en realidad ni siquiera soy un manitas. Él rió profundamente desde su estómago. Pero buscaré a los niños y resolveremos algo. ¿Los chicos? Casi tenía miedo de preguntar. ¿Sí? Su sonrisa se ensanchó. Algunos de mis hermanos comenzaron a ayudarme cuando tuvimos que rehacer todo el piso. No podría haberlo hecho todo durante la invasión. Se estaba multiplicando, entonces intentaría mantener esto fuera de la atención de Naruto, por su propia tranquilidad, por supuesto. Solo, intenta no romper nada, ¿de acuerdo? Él no sabe que te estoy diciendo esto. Quiero sorprenderlo con algo que pueda disfrutar, no otro desastre que necesita arreglar. Sí, Ganju rechazó sus preocupaciones. Estará bien, tenemos esto. Él podrá relajarse en un manantial personal antes de que te des cuenta. Regresó su mano a la barbilla mientras miraba a la nada por unos segundos. Cono, grande, ¿crees que lo querría? No sé, no. ¿Cuántas personas crees que podría haberse unido a él a la vez? Esa es una mejor pregunta. Él decidió. Las mejillas de Katsuri se oscurecieron nuevamente mientras contemplaba la pregunta. Mai, ella misma, probablemente Anko. Era probable que Tayuya se uniera mientras estaba aquí. Katsuri sabía que Orochimaru también lo haría. Sin embargo, no eran astutos, sino que todos lo usaban al mismo tiempo. ¿A quién estaba bromeando? Probablemente lo intentarían independientemente del tamaño de la fuente termal. Mantengamos a una modesta persona de 5, por favor. Deberíamos poder colocar eso en una de las habitaciones sin derribar más paredes. Probablemente fue un milagro que los otros pisos aún no se hubieran derrumbado sobre ellos. En realidad, pensando en los pisos superiores, quizás deberían comenzar a expandirse también hacia arriba.
Guardaría esa sugerencia para más tarde, tal vez después de que tuvieran la oportunidad de confirmar con un arquitecto real primero, y con Mai. Y probablemente Naruto también. Derribar paredes era una cosa, actualmente estaba considerando agregar un piso adicional completo, uno que probablemente ni siquiera necesitaba, por cierto. Aún así, valía la pena llamar la atención de Mai, al menos. Porque entonces, si Naruto estaba enojado, no fue culpa de Katsuri. Su bolígrafo golpeó el escritorio a un ritmo lento, mientras los ojos desenfocados no miraban nada. Había tres enfoques que podían adoptar para asegurarse un lugar dentro de Yuno-Kuni y varias maneras en que todo podría desarrollarse. Ofrecer sus servicios al daimyo de Yuno-Kuni fue agradable y pacífico, pero se basó tanto en el daimyo que estuvo de acuerdo en que era una buena idea como en confiar en la casa de los lobos. Como Naruto había sido advertido recientemente, su reputación no era lo que él había creído anteriormente. Las posibilidades de que funcionara, entonces, eran bastante bajas. Podrían intentar tomar el país por la fuerza, no sería la primera vez, pero como Yuno-Kuni solía emplear a shinobi de otras aldeas para su defensa, corría el riesgo de enojar al menos a una aldea importante. Ya tenían a Konoha actuando contra ellos, no necesitaban a otros o, lo que es peor, para darle a Konoha la justificación de llamar su atención al resto del mundo. Mientras las cosas permanecieran en las sombras, los lobos tenían una oportunidad. Tan pronto como todo saliera a la luz, tendrían más que un pequeño problema. La última opción que se le ocurrió fue utilizar la sutileza para convencer al daimyo de que lo permita, ya sabes, como secuestrar a su familia o algo así, o para eliminar al daimyo y hacer que alguien finja ser él por un tiempo. Por supuesto, siempre podrían intentar comenzar a construir una base sin que nadie lo sepa. Esa fue probablemente una idea mucho mejor. En realidad incluso podría tomar una página del libro de Danzo y mantener la mayor parte bajo tierra. Orochimaru sería un buen recurso para eso, teniendo en cuenta la cantidad que había creado a lo largo de los años, y es posible que ya tenga algunas bases para expandirse. Cuanto más lo pensaba, mejor empezaba a sonar. El punto era poder proteger a los lobos, ¿no? Patrialmente, al menos algo más oculto definitivamente ayudaría mucho con eso. A partir de ahí, podrían decidir cómo querían tener una presencia legítima o ilegítima en Yuno-Kuni. En ese caso, tenía una carta que escribir. Cuando agarró una hoja de pergamino limpio y estaba a punto de comenzar, Hanabi entró con el ceño fruncido en su oficina y le puso las manos en las caderas de tal manera que por un momento se preguntó si Mai se había encogido de alguna manera. Levantando una ceja, lentamente colocó su bolígrafo sobre el escritorio y juntó las manos delante de él. Sí, Hanabi. Necesito más lobos. Su segunda ceja se unió a la primera. ¿Le importaría explicar? Estaba tratando de lograr que los lobos de Mai estuvieran más centrados en la administración, pero como ella no es la que les dice cómo deben manejarse los documentos, no lo harán. Necesito que los lobos me escuchen. Los ojos púrpuras la miraron durante unos segundos silenciosos. ¿Estás tratando de cambiar cómo se maneja el papeleo?, preguntó. Sí. Fue acompañado por un firme asentimiento. Mai estaba recibiendo informes tuyos y de Tsukuyomi en su escritorio y me dijo que los lobos envían documentación a donde creen que debería ir y eso no parece correcto. ¿Cómo puedes asegurarte de que vaya a donde tiene que ir si la gente envía donde creen que debería ir? ¿Es eso lo único que estaba molestándote sobre nuestra configuración de administrador actual? Se cruzó de brazos con un resoplido, frunciendo el ceño. También eché un vistazo a los registros. Ella admitió: parece que los importantes están organizados y el resto está en una caja. ¿Cómo encuentras las cosas cuando necesitas detalles de un informe o algo así? Lo pensó por un segundo antes de darle una pequeña sonrisa. Creo que nunca lo hemos necesitado, respondió con sinceridad, pero traes un muy buen punto. Todo lo que hacemos es bastante pequeño, por lo que no ha sido difícil simplemente preguntarle a quien haya estado involucrado en algo, pero a medida que continuamos expandiéndonos, eso se convertirá en un problema. Haz lo que puedas por ahora. Haré que Sai envíe algunos lobos más de Nami. Necesito al menos 3 para mi equipo. Declaró la antigua heredera. Yuga 4 o 5 serían mejores, pero realmente no los necesito hasta que nos estemos expandiendo. Al menos 3 entonces. Él asintió, anotando una nota en el reverso de lo que había sido un informe. Supuso que eso realmente solo demostraba su punto más. ¿Había algo más que necesitaras? Mi propia oficina estaría bien. Ella decidió después de un momento, algo cercano al de Mai. Pero por ahora puedo compartir el de ella, ni siquiera tengo un equipo. Bajó la cabeza. De acuerdo, otra vez veré qué puedo encontrar.
Si ella quería que las cosas funcionaran mejor, él no la detendría. De hecho, podría haber jurado que le había prometido a Mike que reuniría un grupo de administradores para disminuir sus cargas de trabajo hace algún tiempo. ¿Esto haría bien algo más? Hanabi sacudió la cabeza. No, eso fue todo. Su ceño se había desvanecido hacía mucho tiempo y ahora fue reemplazado por una pequeña sonrisa. Gracias, Mii-san. Eres muy bienvenido. Él le devolvió la sonrisa. Avísame si terminas necesitando algo más. Parecía que tenía 2 cartas que escribir ahora, pero no podía decir que realmente le importara. A pesar de los recientes contratiempos, las cosas iban bastante bien. ¿Está todo bien, Girasol?, preguntó Kusina cuando Naruko entró a trompicones en la cocina. Aunque técnicamente había estado inmóvil en su habitación durante las últimas horas, estaba absolutamente exhausta. Ella pensó que conocía la definición de esa palabra después de algunos trabajos de cuidado de niños en el puesto D, pero Karura, emocionada, tomó mucha más energía que un par de niños. Ese sí, solo un poco cansado. Se sentó a la mesa y se iluminó un poco al declarar: resolví cosas con Mito, todo está bien ahora. Oh. Una sola ceja se arqueó delicadamente cuando Kusina vio la demacrada apariencia de su hija. ¿Qué era eso? Naruto aún no había encontrado una respuesta. Ella culpó a su cansancio actual. No es que la sacaría de nada. A ella le gustaría poder decirle a su madre exactamente lo que era, pero por otro lado, no le parecía correcto revelar lo que bien podrían ser algunos de los secretos de su hermano. Dejarlos salir no los ayudaría de ninguna manera a reparar su relación con él. Una mentira que era, entonces. Bueno, no es mentira, la verdad, solo selectiva verdad. Cualquier conclusión a la que llegara Kusina y cuán precisos pudieran ser no era algo que Naruto pudiera controlar. Era un pensamiento derrotado por el conocimiento de que iba a llevar a Kusina intencionalmente a conclusiones inexactas y que lo estaba haciendo a sabiendas y de buena gana. Ella diría la verdad más tarde, ya sea cuando Naruto le dio permiso, le preguntaría la próxima vez que realmente se molestó en aparecer durante el entrenamiento del equipo, o después de que Kusina hubiera logrado reparar su relación con él. Era plenamente consciente de que era menos probable que Naruto lograra reparar su propia relación con Naruto y, en general, se sintió un poco culpable al respecto. Lo eligió específicamente por eso. ¿Sabías que el interior del sello se puede cambiar? Naruto respondió con una pregunta. Kusina guardó silencio durante varios segundos, tratando de asegurarse de que realmente estaba escuchando lo que sus oídos le decían que era. No. Bueno, puede ser. Naruto ha establecido un pequeño hogar para Karura. Ella frunció el ceño contemplativo exagerado. Sin embargo, lo colocó en mi mitad del sello, y no estoy seguro de cómo. Se había olvidado de pasar por la parte de Mito nuevamente antes de irse, pero después de tanto tiempo con Karura, se hartó de Biju por el día. ¿Entonces crees que eso es lo que estabas sintiendo? Kusina pensó que la seguía, pero eso no significaba que realmente entendiera lo que estaba sucediendo. Nunca había tratado de cambiar la prisión de Kyuubi cuando la había visitado. Es cierto que no pudo haber parado más de 3 veces a lo largo de los años que había estado dentro de ella. Nada estuvo mal mientras estuve allí. Mito se sorprendió de verme. Ambas, ¿verdad? En su defensa, ¿tenía alguna idea de cómo lo hizo? Ella podría ser completamente sincera con este. En realidad no pensé en preguntar, tenía más curiosidad sobre lo que estaba viendo, y en un momento Naruto se detuvo. Eso llamó la atención de Kusina como un encanto. ¿Él hizo? Sí, tengo la sensación de que revisa el sello con bastante frecuencia para asegurarse de que todo esté en orden. Tendría que hacerlo con 3 Biju corriendo por allí. Estaba sorprendido de verme también. Eso podría haber sido exagerado. Sinceramente él no parecía estar sorprendido, pero ella no podía recordar el tiempo que él estuvo alguna vez. El hecho de que haya logrado recuperarse antes de entrar en la conversación no significa que no pudo haber necesitado medio segundo para procesar lo que estaba viendo de antemano. Oh, eso es bueno. Fue una buena idea, debe haber tenido ese tipo de sentido cuando se trataba de Fuinjutsu de su padre. Kusina trató de no considerar el hecho de que Kyuubi podría de alguna manera tener una mejor relación con su hijo que ella, pero considerando el hecho de que si Kyuubi simplemente se hubiera sentado en su jaula, le habría dolido menos de lo que Kusina no la había apoyado. Espera mucho, ¿hablaste mucho? No, él dijo que tenía algunas cosas que aún necesitaba cuidar y se fue. De nuevo, cierto. Eso es desafortunado. ¿Se reunirán ustedes dos con Jiraiya pronto?
Era obvio que Kushina todavía tenía la esperanza de que al menos sus hijos pudieran restaurar su relación pasada. Naruto hacía tiempo que había comenzado a dudar de que cualquier cosa que ocurriera sería lo mismo que solía ser. Simplemente eran demasiado diferentes en estos días, habían pasado demasiado tiempo separados yendo por sus propios caminos. Ella pensó que definitivamente era posible que se hicieran amigos, pero sabía que había pocas esperanzas de que alguna vez volvieran a tener una relación de hermanos. No he escuchado nada, pero lo consultaré con Naruto en nuestra próxima reunión del equipo. Kushina sonrió ante eso y le costó mucho no hacer una mueca. No podía obligarse a aplastar la esperanza a la que su madre se aferraba tan desesperadamente, pero dejar que continuara probablemente era peor. No era una mala esperanza, pero Naruto no quería ver la mirada en los ojos de su madre el día que finalmente se derrumbó. Desafortunadamente ese sería el día en que Kushina la necesitaba más. Naruto no estaba ansioso por eso. Un golpe en su puerta llamó la atención de Naruto. Mientras daba los toques finales a su carta a Orochimaru, al levantar la vista, se encontró con otra joven con cabello largo y oscuro. Sin embargo, era notablemente más alto y unos pocos años mayor que el anterior. Tampoco tenía las manos en las caderas, lo que generalmente era una buena señal. Cuando venía a visitarlo no recordaba haber hecho nada recientemente que le haya ganado los puños de la cadera, aparte del reciente, desafortunado momento de su Kage Bunshin. Bien, echó un vistazo rápido a su reloj. Buenas tardes, Mai. Espero que mi interrupción no los haya impedido a ustedes dos antes. Había un rojo notable que se extendió por sus mejillas ante eso. Eso es, parte de lo que quería hablarte. En realidad, esto podría ser peor que comenzar con un Mai irritado. Dios sabía que estaría más que un poco enojado con alguien que interrumpía el tiempo con una de las chicas. No creía que Mai hubiera tenido muchas oportunidades de pasar tiempo en privado con Tsume últimamente. Estaba, posiblemente, en una mierda muy profunda. A pesar de eso, permaneció tan tranquilo y sereno como solía aparecer. Podía entrar en pánico después de que Mai confirmara sus sospechas. Por supuesto, siéntate. Agitó una palma abierta hacia uno de los asientos delante de su escritorio. Hasta ahora, solo Kurenai los había usado, e incluso eso había sido hasta que una silla más cómoda fue arrastrada a su oficina para que ella continuara leyendo. Hablando de eso, realmente no la había visto últimamente. Tal vez debería visitarlo pronto. Cuando se encontrara con algo de tiempo libre probablemente pasaría un tiempo antes de que recibiera una respuesta de Orochimaru y de todos los lobos adicionales que solicitaba llegar a Konoha. De todos modos, se sentó casi recatada, como una estudiante que se porta mal, y que fue llamada a la oficina del director inmediatamente. Estuvo seguro de que ella no estaba enojada con él. Bueno, estaba bastante seguro, al menos, pero un Mai que no estaba seguro era peor que un Mai a quien había interrumpido su tiempo con Tsume. Asumió. No había cometido ese error todavía, antes posiblemente hoy, pero Mai sin confianza no era Mai, y estaba muy seguro de que eso no era bueno. Estuvo en silencio por un momento, reuniendo su coraje, antes de responder a la pregunta para la que realmente quería la respuesta. ¿Cuál es nuestra relación? Las palabras que dejaron sus labios tardaron un segundo en hundirse completamente en su conciencia, durante el cual él permaneció completamente inmóvil, mirándola a los ojos. Incluso después de darse cuenta de lo que ella le preguntaba, continuó sentado en silencio, reflexionando. Finalmente, cuando Mai comenzó a ponerse visiblemente nervioso, se decidió por una respuesta. Diría que tenemos varias relaciones, Mai. ¿Hay alguna en particular que quisieras discutir? El nuestro, Naruto. ¿Qué somos nosotros dos? Eso realmente lo dejó bastante claro, y reflexionaría más tarde sobre por qué solo el uso de su nombre le decía a qué se refería. Somos amigos, primero. Él decidió muy buenos amigos. También sería tan audaz como para llamarnos amantes, pero si no estás de acuerdo, tengo algunos nombres menos formales que he recogido de Anko de los que no conozco ningún equivalente educado. Eso se ganó una pequeña sonrisa, pero ella todavía parecía preocupada. ¿Eso es todo lo que somos? Estamos hablando de nuestra relación personal, ¿correcto? ¿Nada que ver con nuestra relación profesional? Pensó que probablemente era lo mejor establecer verbalmente eso ahora en lugar de correr con una suposición y terminar haciendo esto de la manera incorrecta. No es que saberlo ayude mucho, no tenía idea de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué esperanza tenía de tomar conscientemente una decisión correcta? Derecho. Ella asintió levemente y volvió a guardar silencio, esperando su respuesta. Los dedos de Naruto golpearon firmemente contra su escritorio mientras lo contemplaba, pero al final, sin saber lo que estaba buscando, tuvo que admitir la derrota. Eso es lo que estaría seguro de describir nuestra relación como, sí. ¿Qué es para ti?
Yo no lo sé. Admitió, apartándose de su mirada. No podía entenderlo, por eso pregunté. La sala permaneció en silencio durante un generoso puñado de segundos interminables, que se prolongó mucho más de lo que deberían permitirse. Lo que describiste, sin embargo, es exacto, creo. Solo, ella trató de encontrar las palabras adecuadas. Parece que falta, como deberíamos ser más amigos, amantes, parece tan simple. Demasiado simple. No es tan simple, trató de ayudar debido a que nuestras vidas personales y las relaciones internas están muy ligadas a nuestras vidas profesionales. Creo que ninguno de los dos es capaz de separarlos por completo por un periodo de tiempo considerable. Sí, supongo que tienes razón. ¿Realmente te molesta tanto, Mai? Él lo entendió, o le gustaría pensar que lo hizo, pero ella nunca había parecido molesta por la ambigüedad de su relación antes. que había provocado esto. ¿Qué le preocupaba realmente? No, sí, ella sacudió la cabeza como para aclararlo. No lo sé. Algo parece estar mal. Quiero ayudarte, Mai, no me gusta verte luchando con algo como esto. Sus dedos se juntaron nuevamente antes de él y le dio a su segundo al mando una mirada seria. Haré lo que pueda, pero tienes que trabajar conmigo aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente dudas de esto? Aunque no fue intencional, sus palabras inmediatamente trajeron un destello de culpa que surgió en su corazón. ¿Dudar? Esta tampoco era la primera vez que lo hacía. Ahora que lo pienso, después de la última vez que había ido a Tsume, ¿no? Parecía que cuando esos dos estaban involucrados, Mai siempre parecía sentir culpa. Eso es lo que estaba sintiendo ahora, ¿no? No solo por sus palabras, sino antes de que ella entrara a su oficina. Su elección de palabras podría haberlo hecho un poco más intenso, pero la sensación ya había estado allí. Simplemente no podía ponerle un nombre. Cuanto más lo pensaba, más tenía sentido. No le preocupaba cuál era su relación, era culpable de que el tiempo que pasó con Tsume, y los sentimientos que aún sentía por la mujer, fueran de alguna manera una traición. ¿Qué estaba buscando entonces? ¿Permiso? Para que Naruto le dijera que no tenían ningún tipo de relación real, para que ella pudiera hacer lo que quisiera. Que él consideraba que eran algo más, pero que entendía sus sentimientos por la mujer mayor y que no iba a interponerse en su camino si decidía perseguirlos. Por lo que ella sabía, él en realidad no sabía sobre sus sentimientos. Relación, claro, probablemente tenía una idea que no era completamente inexacta sobre lo que había entre los dos físicamente, sino considerando cuántas personas compartían su cama, que en realidad no se registraría como algo más en su mente. ¿Y por qué iba a saberlo? Ella no se lo había dicho. De hecho, ella no le había contado nada sobre su relación más allá del hecho de que Tsume había sido ella primero. Había estado tratando de mantenerlo en secreto. Ella necesitaba hacerlo. Mai tenía la sensación de que mantener todo tranquilo era probablemente la mitad de la razón por la que se sentía culpable por ello. ¿Cómo podría no hacerlo cuando ella era la que actuaba como si estuviera mal en primer lugar? Supongo que el tiempo que pasé con Tsume a veces me hace cuestionar cuál es mi relación con ella y cuál es mi relación contigo. Eso tenía sentido para él. Supuso normalmente no contemplaba la naturaleza de sus relaciones hasta ahora, pero suponía que si alguien no tenía una buena media docena de relaciones ambiguas, en realidad nunca se sentaba y determinaba cuáles eran, entonces probablemente eran un poco más conscientes de las relaciones que tuviste, o algo. Estaba tomando las cosas tal como venían, aunque ahora estaba empezando a dudar si esa era una decisión sabia de su parte. Necesitaba reservar algo de tiempo para considerar sus relaciones y, lo que es más importante, algo de tiempo con las personas con las que estaba en esas relaciones. Ya veo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Simplemente no lo sé. El silencio regresó a la habitación. Quizás tener nuestras vidas personales y profesionales tan entrelazadas es parte del problema. Naruto rompió el silencio algún tiempo después. Se sentía como si hubiera pasado cerca de una hora, pero en realidad había sido menos de 3 minutos. Nunca sugeriría que abandones tu posición dentro de los lobos. Por supuesto que no lo haría. Ella era una de sus fundadoras y su heredera. Los lobos, en lo que a él respectaba, eran tanto de Mai como de él. Había más de una razón por la que había estado tolerando sus lobos personales. Mai se dio cuenta de a dónde iba antes de continuar y, sinceramente, no podía decidir cómo se sentía al respecto. Quizás, sugirió, te ayudaría a resolver las cosas si nuestra relación personal se suspendiera por un tiempo. Ella le respondió, sabía que sí, pero no parecía que estuviera allí cuando sucedió. Tal vez lo haría.
Guardián de Focas. El que se une capítulo 113, B crítica lanzamiento del patrón 2020-03-23. ¿Sabes lo que era peor que correr de forma irregular tratando de satisfacer a un grupo de mujeres sexualmente frustradas? Que te corran a rapiento y luego tengas que lidiar con el grupo de mujeres sexualmente frustradas que no puedes satisfacer. Neji retiró eso. En realidad, la peor parte fue cuando los dos grupos discutieron sobre sus vidas sexuales. Realmente no le importaba escuchar que las futuras madres del nuevo clan Uchiha se estaban volviendo la una a la otra, pero cuando comenzaron a evaluar el desempeño actual de él y Sasuke, de quien estaba razonablemente seguro de que estaba muerto en ese momento, comenzó a sentirse más allá incómodo. Tampoco es que realmente tuviera un lugar al que pudiera ir para evitarlo, teniendo en cuenta que todos vivían juntos y que no se le permitía deambular por la base y escoltar al menos a 3 de los 5 en caso de que quisiera escapar. Más allá de evitar que su destreza sexual se destruya ante él, no es como si hubiera hecho algo así antes de conocerlos. Su habilidad estaba directamente relacionada con lo que le estaban enseñando. Realmente no tenía una razón por la que quisiera irse. Era casi irónico, en cierto sentido, para evitar que pudiera irse. Lo pusieron en una posición que lo hizo querer irse temporalmente. Por supuesto le gustaba bastante aquí cuando no estaban discutiendo eso. Sin embargo, valdría la pena, completamente vale la pena. Después de todo, ¿cuántos Hyuga tuvieron la oportunidad de escapar de su destino enjaulado y formar una familia que nunca sería marcada? Bueno, no había sido liberado exactamente, solo se había mudado a uno más agradable, pero estaba más que dispuesto a consumirse si eso significaba que sus hijos nunca tendrían que usar el sello maldito del Hyuga. Si bien no podía confiar exactamente en Orochimaru en general, podía confiar en que no querrían perder su nuevo Hyuga con Konoha para poder descansar tranquilo sabiendo que protegerían a sus hijos de su antiguo clan. Niños, como los gemelos que actualmente crecen en Akira, no sabía qué iba a tener que hacer para convencer a Orochimaru de que lo arreglara, pero se iba a casar con esa mujer, la primera madre de sus hijos. Simplemente fue desafortunado que el embarazo la estuviera poniendo un poco irritable e insaciable en los últimos tiempos. Su crítica de su actuación había sido la más dura con diferencia. Después de unos pocos minutos incómodos, Mai se levantó de su asiento y se excusó, alegando que tenía trabajo que terminar. Eso había sido hace más de una hora. Sus cartas, terminadas justo antes de la llegada de Mai, no habían sido tocadas desde entonces. Era extraño pensar que en este mismo momento eran simplemente Tsukuyomi y su segundo al mando. Todavía eran amigos, supuso, pero iba a ser difícil dejar de pensar en ella como más. Sin embargo, si eso la ayudara, haría todo lo posible. Ella era su favorita, después de todo. Con un profundo suspiro, agarró las cartas y se levantó de su escritorio. Su trabajo estaba terminado por el momento, lo que uno podría decir que era bueno, porque el progreso no sufriría debido a estos nuevos pensamientos que lo distraían, pero al mismo tiempo definitivamente podía usar una distracción de esos pensamientos. Traer más lobos aquí a Konoha no era tan importante como asegurar su nuevo hogar, por lo que le pediría a uno de los hijos de Ake le llevara la carta de Orochimaru y enviaría un lobo a Nami con el otro. Abrió la puerta en silencio y se detuvo ante la vista que lo saludó Ganju, máscara en su lugar tradicional colgando de su cintura. ¿Alguna vez usó la maldita cosa? Se había congelado en el pasillo, con trozos de madera sobre un hombro, una lata de algo en su mano libre y mirando directamente hacia adelante con absoluta determinación. Detrás de él, 3 lobos estaban ligeramente agachados, llevando varias herramientas y materiales, y ellos también hicieron todo lo posible para evitar la repentina mirada inquisitiva de Naruto. Pasaron unos largos segundos antes de que la cabeza de Ganju crujiera para encontrarse con los ojos de Naruto con una risita nerviosa. Buenas tardes, jefe hombre. Hermoso día, ¿no? ¿Qué son? Naruto hizo una pausa, frunciendo el ceño ligeramente en sus pensamientos. ¿Sabes qué? No. Sacudió la cabeza. Realmente no quiero saber. Todavía sacudiendo ligeramente la cabeza, giró por el pasillo y comenzó a alejarse de la locura que eran sus hijos. Iba a necesitar algo para distraerlo de preguntarse qué estaban haciendo ahora también. Tal vez ahora era un buen momento para hacer algunas visitas a amigos y aliados, o para destruir un campo de entrenamiento. No lo había hecho en mucho tiempo. Y hasta que tenga un equipo que pueda hacer las cosas bien, ustedes al menos lo harán de manera pasiva. Uno de los lobos en la sala fue a levantar la mano y fue derribado de inmediato. No me importa si así es como lo has estado haciendo o si ha funcionado hasta ahora, no es lo suficientemente bueno. Estamos arreglando este desastre antes de que cause más daño, ¿entendido? Mai ha aprobado esto.
Hanabi apoyó los puños sobre sus caderas de una manera que recordaba a la mayoría de los lobos de la joven en cuestión. Ella me aprobó como su asistente, así que ahora estoy haciendo mi trabajo para asegurarme de que su trabajo sea lo más fácil posible. No estás tratando de mantener las cosas difíciles para ella, ¿verdad? Ese lobo retrocedió inmediatamente ante eso. Todos allí sabían lo duro que trabajaba Mai y ninguno de ellos realmente quería ser parte del problema. Hanabi asintió mientras nadie más hablaba. Bien, ¿alguna otra pregunta? Los lobos sacudieron la cabeza. Entonces sal de aquí. Mai no podrá entrar a su oficina cuando regrese con tu lote llenándola. Hicieron lo que se les indicó sin quejarse, salieron de la oficina de Mai y pasaron frente a una perpleja Mai que había estado observando desde la puerta. Parecían completamente avergonzados cuando la pasaron, pero tomaron su silencio sobre el asunto como un acuerdo con su nuevo asistente. Cuando el último se fue, Mai continuó hacia la habitación y cerró la puerta con un suave clic. Ya estoy trabajando duro, ya veo. Ella dirigió una pequeña sonrisa hacia la chica cuando una sorprendida Hanabi dirigió su atención hacia ella. Ah, sí, solo trato de organizar las cosas. No es una mala idea. Mai estuvo de acuerdo mientras tomaba asiento detrás del escritorio. ¿Qué fue eso de tu propio equipo? La ex heredera Hyuga vaciló un poco ante eso. Puedo haberle pedido a Naruto un molde propio. Ella admitió tus lobos hacen las cosas a tu manera, lo que te facilita un poco las cosas, pero hace que sea muy difícil reorganizarlas. ¿Y no pensaste en preguntarme al respecto? Mai arqueó una ceja. ¿Eso fue tanto por conseguir sus lobos como por convencer a los lobos de Mai de cambiar la forma en que hacían las cosas? Pensé que sería más fácil comenzar desde cero y luego no estaría quitando algunos de tus lobos para tareas administrativas en caso de que terminaras necesitándolos. Mai dio un murmullo. De acuerdo, eso tenía sentido, supuso. Sabes que podrías haberme pedido que te trajera lobos, ¿verdad? Las mejillas de Hanabi se oscurecieron. No había pensado en eso. Mai también podía entender eso, mejor que Hanabi. De hecho, si bien se le había dicho a la niña que ella y Naruto eran iguales bajo Tsukuyomi, solo tenía sentido que la niña fuera a la cima de la jerarquía cuando solicitaba su propio equipo de lobos. No es que ella lo descubriera pronto, por supuesto, posiblemente nunca. ¿Cuándo hiciste esta solicitud? Mai buscó los documentos menos sensibles, que todavía estaban en su escritorio, hojeándolos para ver si algo llamaba su atención. No lo hizo. Hace unas horas. Hanabi respondió mientras estabas fuera. La joven se movió alrededor del escritorio para sentarse en su taburete, mirando por encima del hombro de Mai. Lo mejor que pudo, ya había revisado esos documentos ella misma y, aunque no los había encontrado interesantes, siempre era posible que hubiera perdido su importancia real. Entonces supongo que puede haber sido difícil preguntarme al respecto, reflexionó Mai, aunque no creo que fuera exactamente urgente. Se volvió para mirar a los ojos a Hanabi. ¿Y tú? Hanabi frunció el ceño. Ahora que lo pensaba, realmente no había prisa. ¿Qué diferencia harían unas horas? Hay que admitir que parte de eso estaba arruinando su coraje para exigir, literalmente, esos lobos de Naruto. Si hubiera esperado demasiado, habría perdido el valor o, ya sabes, volver a sus sentidos. La fuerza no funcionó contra él, como sabía por experiencia. Probablemente tuvo suerte de que no le importara esta vez y estaba de acuerdo con ella. No. Ella estuvo de acuerdo. Podría haberte esperado. Mai sintió satisfecha. Sí, podrías haberlo hecho. En el futuro agradecería que lo hicieras. Naruto a menudo está bastante ocupado con su propio trabajo, no creo que necesite supervisar a mi asistente también. Eso tenía sentido, supuso Hanabi, pero también planteó otra pregunta. Si eres el asistente de Tsukuyomi y yo soy tu asistente, ¿quién es el asistente de Naruto? Técnicamente, Mai lo estaba, aunque eso seguramente traería más preguntas. Brevemente, Mai consideró admitir eso, diciendo que actuó como asistente de Tsukuyomi y ayudó a Naruto, razón por la cual ella era la que necesitaba un asistente, pero rápidamente lo descartó. Si ese fuera el caso, habría tenido más sentido que Hanabi fuera el asistente de Naruto. Todavía estamos buscando a alguien que se ajuste a su personalidad y actitud de trabajo. Mai mintió. No es fácil encontrar a alguien confiable que pueda seguirle el ritmo y que sea lo suficientemente fuerte como para evitar que trabaje hasta la muerte. Principalmente porque todos los que cumplían los dos primeros criterios simplemente lo habilitarían en lugar de hacer cumplir el tercero. Oh, sí. Eso tiene sentido. Naruto parecía funcionar bastante y su presencia podría ser un poco enérgica. ¿Cómo, exactamente, encuentras a alguien? Mai esbozó una sonrisa irónica. Cuando descubramos eso, ya no será un problema.
Sí, eso también tenía sentido. Ojos pálidos miraban los papeles completos que cubrían su escritorio, todos y cada uno la ruina de su existencia. Ella era una diosa. Si creías en su clan, entonces, ¿por qué sentía que siempre estaba perdiendo la lucha contra el papeleo? Hinata lanzó un suspiro frustrado mientras cruzaba los brazos, su pluma cayendo descuidadamente sobre su mesa. Las cosas podrían no haber sido tan malas si Naruto no hubiera desaparecido nuevamente la última vez que sus deberes como jefa del clan la pusieron un poco estresada. Ella había ido a visitarlo, pero aparentemente no estaba disponible según Mai, y cada lobo con quien habló me llevó un tiempo y varios días tratando de comunicarme con él. Saber que no estaba disponible porque no estaba en Konoha. No podía culparlo tanto por eso, aunque hubiera sido bueno saberlo y pasar un tiempo con él antes de que se fuera, en comparación con que él estuviera en Konoha y no la visitara. Hinata sabía, muy bien, que estaba más que ocupado, pero seguramente podían establecer un horario regular una vez a la semana o algo así. Ahora que lo pensaba, había una muy buena posibilidad de que pudiera ayudar a sugerirle eso en lugar de simplemente preguntarse por qué no lo hizo. Como ella dijo, él estaba ocupado con tanto en su plato y en su mente, no tenía sentido sentarse y esperar que terminara teniendo la misma idea y preparando algo. Una parte de ella también dijo que necesitaba ser ella quien lo mencionara para mostrarle realmente que quería pasar tiempo con él más regularmente, pero el resto de ella argumentó que presentarse en su oficina probablemente lo había hecho lo suficientemente bien la última vez. Ahora, a menos que siempre haya esperado que ella irrumpiera en su oficina cada vez que estuviera de humor para abrazarse. Ciertamente era una idea tentadora, pero también sabía que si fuera el caso, estaría en su oficina cada 2 días como mínimo. Siendo perfectamente honesta, probablemente nunca se iría. Pero un nuevo plan para garantizar la cantidad adecuada de tiempo de Naruto durante toda la semana, aunque útil, no abordó el problema más importante. Todo el trabajo que tenía que hacer como jefa de clan. ¿Por qué era ella la cabeza del clan? De todos modos. Claro, todos la siguieron y la adoraron, pero ¿eso realmente significaba que ella tenía que ser la que hacía el trabajo? Los ancianos habían tenido bastante influencia a lo largo de los años y no estaban trabajando. ¿Fue realmente tan fácil como asignarle a alguien que lo haga por ella? Un pensamiento repentino la golpeó. Anteriormente había sido una sola cabeza con la última palabra, pero quien estaba más o menos dirigido por los ancianos para la mayoría de las cosas. ¿Y qué si ella revierte eso? Una sola persona, ella misma, quien los dirigió, pero mantuvo la última palabra, por supuesto, así que tal vez no sea una inversión perfecta, y un consejo trabajando juntos para cuidar los detalles reales de ver sus instrucciones completadas. Eso podría funcionar bastante bien. Si realmente lo pensaba, así era como funcionaban los lobos también, ¿no? Tsukuyomi en la parte superior dando instrucciones y personas como Naruto y Mai asegurándose de que se hicieron correctamente. Probablemente iba a robar eso pronto. Y si no conseguía su tiempo de Naruto, bueno, podría terminar robándole también. ¿Es esto correcto, Zetsu? Por supuesto que sí, frunció el ceño el hombre planta. ¿Por qué mentiría sobre el progreso que no estamos haciendo? Había pasado décadas tratando de configurar las cosas correctamente, más recientemente encontrando a alguien que sirviera como reemplazo temporal hasta que el hombre pudiera ser traído de vuelta, y fue un milagro que hubiera logrado mantener vivo al bastardo malhumorado durante tanto tiempo. Decidió que tenía que ir a hacerse cargo de algo y se fue sin previo aviso. Si Kisame no la hubiera encontrado en el pasillo, nunca lo hubieran sabido. Fue afortunado que 2 de ellos la hubieran visto, considerando lo que sucedió a Itachi no mucho después, pero Zetsu también tenía sus sospechas al respecto. Probablemente debería haberlo visto venir. De verdad Mikoto sabía muy bien que Itachi había matado a su clan y vengarse era simplemente algo que los humanos hacían apoyos para ella por manejarlo. Sin embargo, suponiendo que él tuviera razón, por supuesto, Itachi no era alguien a quien tomar a la ligera. Tenía bastante curiosidad por saber cómo lo había logrado. Ninguna de las informaciones sobre ella apuntaba a ser más capaz que el prodigio de Uchiha, pero tal vez ella simplemente había sido mejor en sigilo y sutileza que la mayoría de los shinobi en estos días. No fue terriblemente difícil, eso, con el listón tan bajo. Lo que sea, el hombre ya estaba empezando a perder la visión y no habría sido tan útil lo suficientemente pronto. Lo que sí irritó a Zetsu es que, a pesar de haberle proporcionado Mangekyou Sharingan, y eternamente, todavía había llevado los ojos de su hijo con ella. Bueno, él asumió que ella se los había quedado. Era igualmente posible que simplemente hubieran sido destruidos en un ataque de mezquindad contra su hijo muerto, o incluso Zetsu y el fallecido Madara, y no había nada que encontrar. Ella podría haber destruido a aquellos antes de matarlo también.
supuso, Zetsu no podría saberlo con certeza sin preguntarle, y eso sería una venganza mucho más satisfactoria. De nuevo, asumió nunca había estado en una posición en la que pudiera vengarse porque era demasiado cuidadoso para dejarse perjudicar. Esto, con Mikoto, era lo más cerca que había estado hasta ahora. Fue interesante y se sintió un poco molesto, pero no podía decir que sentía una ira u odio en particular, simplemente estaba levemente incomodado. No, eso estuvo mal, algo así como por un lado, era un gran inconveniente porque simplemente ya no podías tener los ojos de Uchiha, no como solías, cuando salían escuadrones de genin fresco y la misión se intensificaba inesperadamente, pero al mismo tiempo Zetsu realmente no necesitaba los ojos de Uchiha, ciertamente no necesitaba más bastardos corriendo, de todos modos. A veces, contemplaba tomar un par para sí mismo, pero no estaba completamente seguro de poder manejar el drenaje de chakra de un par de Eterno Mangeki Sharingan. A Zetsu le resultó más fácil cumplir sus objetivos sigilosamente y, por lo tanto, su grupo de chakra se mantuvo pequeño y su control alto. El Sharingan probablemente sería más problemas de lo que valen. Sin embargo, eso no disminuyó el valor que tenía Nabi Kage, que renunciaría a la mitad de su pueblo, o más, por solo un Sharingan regular. Zetsu pensó que era bastante tonto, pero los ojos eran más conocidos como mito que realidad, por lo que supuso que era natural que esos mitos hubieran crecido fuera de proporción, especialmente fuera de Konoha. Aquellos que habían vivido y trabajado con los Uchiha estaban obligados a tener un sentido más sólido de la capacidad de los ojos, pero incluso entonces, con todos ellos aniquilados y las generaciones envejeciendo cada día, probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que adquiriera un estatus legendario. Ahí también. Esa falta de lógica era solo una de las muchas razones por las que odiaba a los humanos. Su sensibilidad, o lo que servía como equivalente, era horrible, aunque como comida eran bastante agradables. Algo así como cómo veían las vacas, que reflexionó probablemente hubiera pasado más tiempo contemplando el asunto, pero ahora no era el momento. Hasta el momento, solo hemos tenido un grupo para ver su objetivo, pero como se les ha ordenado que esperen hasta que hayamos capturado las colas que conducen a él, el Yonbi se quedó solo. No ha habido noticias de Deidara y Sasori sobre su progreso en la localización de Ichibi. De hecho, no hemos sabido nada de ellos. Veo. Los ojos anillados de Pain se cerraron en sus pensamientos, la respiración más breve de su nariz en un esfuerzo por calmarse. ¿Qué tan difícil fue encontrar un solo genin en su Nagakure? No produjeron muchos y resultó ser un psicópata asesino a quien todos evitaron. Eso debería ser lo suficientemente fácil para puedan detectarlo. Quizás estaba siendo duro con ellos. Konoha se había mudado recientemente para asegurar a Kaze no Kuni para el Daimyo de fuego. Si el Ichibi estaba dentro de su Nagakure y Deidara y Sasori estaban tratando de localizarlos, probablemente debería estar agradecido de que aún no los hubieran descubierto. Sin embargo, si el Ichibi no hubiera regresado a Kaze no Kuni, el Akatsuki realmente no sabía a dónde iría, por lo que esos dos estarían buscando en la totalidad de las naciones elementales para localizarlo. Esa no fue una tarea pequeña. Aún así, tenía que haber algún tipo de informe. Los movimientos recientes serían buenos, pero como mínimo esperaba un informe de gastos para poder reembolsar los gastos de viaje. Buscar en todo el mundo no fue barato, incluso en el ranking de Shinobi. Claro, los viajes se reducían bastante, pero la comida y el alojamiento no eran baratos y el pago de los daños se acumulaba rápidamente. Como sucedió, el Shinobi de rango S tendió a causar mucho daño sin tener la intención. Kisame una vez tuvo que informar no menos de 7 edificios a lo largo de una calle dañada por lo que era puramente una pelea de Barça meada. No había estado involucrado y no había lanzado un solo jutsu durante toda la duración, lo que en realidad era una moderación notable para el hombre tiburón. Pain tendría que dar crédito a su debido tiempo, y sin embargo, las reclamaciones habían llegado a casi 10 millones de yenes. A veces, Pain tenía que preguntarse por qué habían decidido ser los buenos. Seguramente, sería mucho más fácil ser villanos de algún tipo y luego destruir lo que quisieran sin consecuencias. Definitivamente evitaría que Kakuzu se quejara de que Akatsuki desperdiciara tanto dinero. Eso solo valió la pena. Intentaré convocarlos para ver qué está pasando. Si no responden, esperaré que salgas y los encuentres tú mismo. No necesitamos que más miembros de Akatsuki se vuelvan renegados. Kisame y Tobi vagando, presumiblemente porque estaban aburridos, ya era bastante malo. También era un poco irónico, teniendo en cuenta que Akatsuki consistía principalmente en Missing Ninja, que ya había traicionado a sus aldeas. Quizás no sean las personas más confiables para reunirse para su organización. ¿Podría uno convertirse en un ninja desaparecido más de una vez? ¿Cómo llamarías a eso, Double Nuke? Supuso que si no podía alcanzarlos y Zetsu no podía encontrarlos, podría tener que pensar en algo.
O, si tenía mucha suerte, Conan tendría una respuesta para él. De hecho, terminó en uno de los campos de entrenamiento de Konoha al final, pero aún no estaba decidido sobre si lo usaría o no para los fines previstos. Desafortunadamente, su oficina no siempre recibía la luz solar adecuada a través de su ventana, y no estaba dispuesto a convocar a un niño de A en las calles de Konoha. Eso solo estaba buscando problemas, principalmente acusaciones sobre afiliarse a Orochimaru. Lo cual, para ser justos, era perfectamente cierto. Probablemente podría decir que Anko le enseñó, pero no estaba dispuesto a contar con ese trabajo. Así que aquí en el campo de entrenamiento, en realidad, no sabía cuál era, estaba vacío y no le faltaba la luz del sol, lo que lo hacía lo suficientemente bueno para él. Sostenía una carta para Orochimaru en una mano y el amuleto de A en la otra, permitiendo que la luz atrapara las bobinas de metal dorado. Metiendo la carta debajo de un brazo, usó una cadena para sostener un kunai con el que rápidamente se cortó. Su sangre se frotó sobre el amuleto y después de unos segundos de mover su pulgar ensangrentado alrededor de él, hubo un destello apagado de luz roja y la sangre que lo había cubierto desapareció. A cambio de esa sangre que ahora falta, apareció una serpiente dorada entre la hierba del campo de entrenamiento. Naruto no tenía una memoria perfecta, pero estaba bastante seguro de que si bien solo había pedido la ayuda de uno de los hijos de A, quizás 3 veces cada vez que había pedido uno, había sido el mismo. Esta no era esa serpiente. Saludo, honorable niño. Se dirigió a ellos con una suave inclinación de su cabeza. Te agradezco por contestar la llamada. La serpiente permaneció en silencio, mirándolo con ojos rojos medidos. Eres bastante diferente de tu hermano, ¿verdad? La serpiente inclinó su cabeza ante eso, una pequeña cantidad de sorpresa pasó por sus ojos solo para ser reemplazada por una impresión irónica. Lo notaste, ¿verdad? Como debería esperarse del sumo sacerdote de mi padre. Si no lo había hecho antes, lo hizo al segundo que ella comenzó a hablar. Estaba completamente seguro de que la última serpiente había sido macho. Después de todo, Naruto se inclinó y le ofreció un brazo, que la serpiente se envolvió sin dudarlo, su cabeza descansando cerca de su palma. Mientras él se levantaba, levantó el brazo con la mano cerca de la cara, y admiró la forma en que la luz se reflejaba en sus escamas doradas. Serpiente, hijos del sol, de hecho. Perdona mis preguntas, pero esta es la primera vez que mi llamada fue respondida por un niño de A que aún no había conocido. ¿Hay alguna razón para esto ahora? Ella rodó los ojos ligeramente, un susurro escapó de ella que casi logró disimular como un siseo. Asuna estaba cada vez más irritable porque sus siestas estaban siendo interrumpidas y que no lo dejarías atacar por ti. Ha cambiado su posición como tu convocatoria personal para mí. ¿Asun? ¿Se llama así? Ella le dirigió una mirada en blanco durante unos segundos antes de que pareciera encorvarse, tanto como una serpiente podría hacerlo. De todos modos, alrededor de su brazo ni siquiera te dio su nombre, ¿verdad? Un suspiro se le escapó a ese idiota. Sus ojos rojos se encontraron con él y se presentó. Soy Aya, sumo sacerdote. Es un honor y un placer conocerte. Son míos, te lo aseguro. Él inclinó su cabeza otra vez. Tengo varios nombres, dependiendo de la situación. En momentos como este puedes llamarme Naruto. Ella le dirigió una mirada contemplativa por unos momentos. Más de un nombre, HMM. No me pareces del tipo sutil. Sus ojos se posaron en su cabello rojo. Pero supongo que eso es para tu crédito, sumo sacerdote. Gracias, Aya. Tengo un favor que te pido, si estás dispuesto a escucharlo. Por supuesto, Naruto. Pregúntanos y haremos todo lo posible para servir a los favoritos de nuestro padre. Archivó eso para más tarde. Con el amuleto de A contra su pecho, su mano libre recuperó su carta a Orochimaru. Necesito esto para llegar al sabio serpiente. Creo que Orochimaru puede ayudarme con algo importante. Ella tardó unos segundos en observar la carta antes de volver su atención hacia él. ¿Eso es todo? Parecía escéptica, como si estuviera imaginando algo más difícil, glamoroso o tal vez ambos. Por ahora, sí. ¿Debo suponer que no estás dispuesto? Mantuvo su voz tranquila y calmada. No quería insultar de alguna manera diciéndole algo incorrecto a uno de sus hijos, incluso si era solo una mala interpretación de su tono. Aya, literalmente, retrocedió ante sus palabras, apretando su brazo y casi escondiéndose detrás de su mano. No me importa en absoluto, sumo sacerdote. Ella le aseguró. Le ruego humildemente que me perdone por mi duda, simplemente esperaba que se cumpliera una mayor demanda. Por lo que Asuna ha hablado de su tiempo con usted, su convocatoria lo hizo harapiento y realizó muchas grandes obras en su nombre.
Una delicada ceja se alzó y Aya se encogió ligeramente bajo los neutros ojos morados. Supongo que deberíamos haber sabido mejor que tomar su palabra, admitió Aya. Muchos de nosotros estábamos muy emocionados de escuchar sus historias desde el plano físico, ni siquiera pensé en cuestionar sus historias. Eso no es lo que hubiera esperado de las serpientes. Me sorprende que hayas aceptado una sola palabra de su lengua bífida al pie de la letra. No era un experto en las expresiones faciales de las serpientes, si realmente las tenían, pero estaba bastante seguro de que ella estaba brillando de vergüenza. No le pedí más de lo que te pedí a ti y lo invoqué quizás 3 veces desde que ascendí a este llamado. Los demás querrán saber de esto. Ella comentó, aunque probablemente negarán creerle en primer lugar. Entonces no les cuentes su engaño, di la verdad y deja que otros lo cuestionen. Fue la recomendación de Naruto. Su ojo se entrecerró mientras lo miraba como si se diera cuenta de lo que era. Hubo una razón por la que fuiste aceptado para actuar como agente de tu padre. Ella declaró, hablas mucho más viejo de lo que pareces. Quizás. Se detuvo por un segundo. ¿Ves a tu padre regularmente? Fue sorprendida por la pregunta. ¿Siempre está cerca? Sí. ¿Por qué? El gran Elder Koshi me pidió un favor para pasarle un mensaje a su padre. Me preguntaba si podría entregarlo a su regreso. ¿O no? Ella sacudió la cabeza con vehemencia. Nunca podría hablar en nombre de su sumo sacerdote, está por encima de mi estación. Veo. Naruto frunció el ceño ligeramente, pero pudo forzar su rostro a la neutralidad después de un segundo o dos. Esta serpiente no parecía tan útil como lo había sido Asun y lo consideró ingenuo y poco confiable. Tan engañoso y exigente como solía ser Asun, había demostrado ser competente y obediente a diferencia de su hermana. Naruto no creía que alguna vez hubiera terminado prefiriendo la serpiente que se sobrepasaba, pero aquí estaba muy bien. Entonces, eres libre de regresar con tus hermanos y sacar a la luz el engaño de tu hermano. Gracias, sumo sacerdote. Dio el equivalente de una sonrisa, pero rápidamente se fundió en lo que él asumió como un ceño fruncido cuando se dio cuenta de lo que había olvidado. La carta, sumo sacerdote. Ella se estiró un poco como para alcanzarlo, pero él solo sacudió la cabeza. No, haré que uno de mis lobos de confianza lo entregue. Decidió antes de repetir, eres libre de irte. Estos mensajes, aunque no críticos, eran muy importantes y necesarios para llegar a sus destinatarios de manera oportuna. Tenía una clara falta de fe en la capacidad de este niño para garantizar eso. Él ya sabía que sus lobos eran capaces, era mucho más seguro enviar uno de ellos. Por supuesto, sumo sacerdote. Parecía nerviosa e insegura sobre el cambio, pero Naruto no podía preocuparse. Esta carta era demasiado importante para ser entregada a una serpiente ingenua que dudaba o no podía cumplir con sus pedidos. Haría más bien regresar a casa. Ella había mencionado la convocatoria personal, lo que le dio la horrible sensación de que ahora sería la única que vendría cuando llamara a un niño de ahí. Se resignó al saber que ya no volvería a usar el amuleto. Nunca lo regalaría, era un regalo de Orochimaru y un artefacto muy valioso, pero tal vez encontraría una bonita caja de madera para guardarlo. Naruto podría haber jurado que había una sombra momentánea en el campo de entrenamiento a pesar de que el cielo estaba completamente desprovisto de nubes, pero a juzgar por la forma en que Aya parecía encogerse levemente en su brazo, pensó que tal vez no lo hubiera imaginado. Fue un placer conocerte, sumo sacerdote. Ella comenzó a sonar esperanzada al final, pero él la aplastó rápidamente. Puedes irte, Aya. En un destello rojo desapareció durante unos minutos más. Permaneció en ese lugar, mirando a la nada antes de guardar el amuleto por última vez. Iba a tener que encontrar una manera de transmitir el mensaje de Koshi. Técnicamente, no tenía que hacerlo, como si nunca volviera a hablar con o nunca, para el caso, entonces todavía estaría defendiendo su parte del trato, pero pensó que la vieja serpiente merecía al menos esto. Desafortunadamente, casi nada se sabía sobre o su antigua fe y no creía que aprendería algo útil de una serpiente que no podía transmitir un mensaje a su padre por encima de su estación. Hablar con en su nombre estaba por encima de su estación. ¿De qué valía ser su invocación personal si ella no podía cumplir su voluntad en su reino? Cuando volvió a buscar un lobo para llevar este mensaje, lo agregó a su carta pidiéndole a Orochimaru que investigara la religión de espero que pueda sacar algo que lo dirija en la dirección correcta. Con un suspiro, Naruto dio un paso con la intención de abandonar el campo de entrenamiento solo para detenerse mientras el calor se filtraba por su pecho. Una mirada hacia abajo mostró el amuleto de desvaneciéndose de un rojo muy tenue de nuevo a su oro liso y cubierto nuevamente con la sangre que había usado para llamar al hijo de A. ¿Ya es tuyo? Naruto sacudió la cabeza mientras continuaba caminando. Deberías conservarlo. Ya no me sirve de nada.
Naruto era consciente de que sus palabras habrían sido acertadas al hablar tanto de su sangre como del amuleto mismo. Honestamente, no pudo decir a qué se refería cuando dejó el campo de entrenamiento.